Pues muy buenas amigos de Arcadia Zona 51, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien en estos tiempos tan difíciles que todos estamos viviendo. Estamos un día más, otro programita, descubriendo los secretos de la Biblia, dos programas que nos han salido muy interesantes, en los que hemos aprendido muchísimo junto a nuestros invitados, muchísimas cosas curiosas y muy llamativas. Y vamos a empezar dando las buenas noches a nuestro colaborador Guillermo Berman. Guillermo, bienvenido, tío. Muchas gracias, Jero. Buenas noches. Y Alex Narváez vuelve a estar con todos nosotros. Alex, un placer tenerte aquí en nuestro canal. Hola, un placer estar con ustedes y poderles llevar, no sé, compartir con toda la audiencia en estos momentos que son duros para toda la humanidad. Pues yo diría que góticas, luces de esperanza que todos necesitamos en estos tiempos. Así es, sí. Correcto. Bueno, pues vamos a ceder la palabra a Guillermo para que él en primer lugar nos diga qué nos trae hoy, Guillermo. Pues mira, Jero y Alex, hoy había preparado yo unos pequeños apuntes, ¿no? Yo voy a llamarlo algo reducido para que no se haga tampoco muy pesado, porque daría para muchísimos programas, muchísimas horas de conversación y de debate. Y es un tema, un clásico, ¿no? Que es la ciencia en la Biblia. ¿Hay correlatividad? ¿No la hay? Es cierto, como se suelen decir en muchos campos académicos, que la Biblia está refutada, que es una fábula. Y bueno, yo vengo a traeros un par de pequeñas muestras de todo lo contrario, de que evidentemente la Biblia se escribe en correlatividad con la ciencia actual y con datos que cualquiera puede corroborar, puede verlos porque son datos que son de la NASA. O sea, los datos de ciertas mediciones, ahora lo vais a ver de todas maneras, que demuestran claramente que es un libro que lo escribe algo o alguien, una entidad sobrehumana, con unas capacidades que nosotros hoy día no conocemos, ni vamos a poder desarrollar nunca de manera individual, sino que tiene que haber sido dada, escrita o revelada por algo que nosotros no conocemos y que evidentemente no podemos igualar, ni con toda la tecnología sofisticada de este planeta en conjunto y a lo largo de toda la historia vamos a poder llegar ni a un 1% de la perfección que nos muestra la Biblia. Y bueno, yo sin dilatar mucho más voy a compartir mi pantalla y voy a enseñaros un par de cositas curiosas para que la audiencia pues tenga quizá algo de qué pensar, algo para pensar, algo que ir mirando en casa y nutrirse y aprender o no aprender y bueno, salir de ciertas dudas, ¿no? La primera imagen la voy a dejar en base al último programa pasado que realizamos de los códigos ELS, para que vean que, por ejemplo, sucesos actuales están codificados y de forma individual, ¿no? Es decir, no solamente hay sucesos codificados como atentados y personajes famosos, sino que también de forma individual, el cual estoy también preparando para Alex. Y este en concreto lo realicé a finales del año pasado y me acordé que lo tenía aquí en una carpeta guardado. Y bueno, aquí tenemos una decodificación, la veis en pantalla, ¿no? En base a los códigos de salto de letras equidistantes acerca del proyecto Sefard, ¿no? Y os lo voy a narrar brevemente. Todo lo que aparece en un conjunto, aparecen más cosas, pero claro, el programa solamente te permite 25 letras. Es decir, tendría que borrar una y añadir otra para seguir corroborando, ¿no? Pero bueno, aquí ya tenéis algunas cosillas. Año 2017, hallazgo visual del código binario en un libro llamado Sefard. Aparece tal cual, al igual que aparecen todos nuestros nombres y numerosas cosas a modo individual. Bueno, esto era como pequeña anécdota. Curioso, ¿no? Pero curioso. Sí, es curioso. Y ahora pues voy a ir a un tema que por excelencia es, yo creo que uno de los más enigmáticos, ¿no? Nuestra cadena del ADN, nuestro código del ADN y ARN, que como podéis apreciar aquí en pantalla,
lo he dibujado de una manera muy rudimentaria. En la disección del nucleotido, ¿no? La cadena del ADN. Aquí apreciamos una partición, que es la partición de la adenina, de la citosina, de la guanina y de la timina en la cadena del ADN, ¿no? Y la partición acontece de la siguiente forma: 5 partes, 5, 6 y 10. ¿Qué es esto? Pues si yo lo traduzco al idioma hebreo en base a la numerología que se nos presenta en pantalla, tengo el 10, el 5, el 6 y nuevamente el 5. Estos son los valores numéricos de las letras que acabo de mostrar en pantalla en base a la gematría hebrea. ¿Qué es esto? Es el nombre de Dios. Yud, Hei, Vav, Hei, Jehová. Castellanizado o españolizado, Jehová. Ahora bien, el hecho de que esté encriptado en la partición de la cadena del ADN el nombre de Dios y en base a la propia gematría hebrea, no es todo, porque si ahora cogemos cada una de las letras y las posicionamos una debajo de otra, tengo Yud, Hei, Vav, Hei, ¿de acuerdo? Y esto es nada más y nada menos que un humanoide. ¿Sí o no? Uf. Es decir, tenemos codificado el nombre de Dios en nuestra repartición de la cadena del ADN, que a su vez, gráficamente, nos ofrece un pictograma directo extraído de las letras de un humanoide, un ser humano. Es en base a esto que la correlatividad es, si existe algo superior al 100%, es superior al 100%. Increíble, increíble. Luego, para que os hagáis una idea de hasta qué punto las palabras en hebreo con las que se empieza a escribir la Biblia son correlativas con la ciencia actual, os traigo datos de la NASA. Vamos a ver, yo podría coger todos los planetas y todas las estrellas que conozcamos y de las cuales conozcamos sus medidas, las podría apuntar aquí. He cogido las tres principales. Vamos a llamar los tres espectros principales que conocemos a diario, ¿no? En nuestro día a día, que es la Luna, en hebreo Yageach, la Tierra, Eretz, y Sol, Shemesh. Los valores numéricos en base a la gematría son respectivamente 218, 291 y 640. Ahora, si nos fijamos aquí, he anotado el diámetro que marca la NASA para la Luna, para la Tierra y para el Sol. Diámetro, ojo. Ahora, para plasmarlo en escala, se le hace el log que puede hacer cualquier persona con una calculadora en casa, que lo que hace es generarte la cifra a escala. Si comparamos el valor gemátrico en hebreo con el valor real de la NASA del diámetro de estos tres espectros, nos encontramos con una correlatividad del 100%. Es decir, si ojeamos aquí, por ejemplo, cómo concuerda el punto del Sol con el log del Sol, y en base a la gematría hebrea, que es 640, ¿vale? Que más o menos marcaría este punto, se cruza el de la Tierra, que es 291, se cruza, y el de la Luna, que es 218, se cruza. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que las palabras para Luna, Tierra y Sol en hebreo, con las que se escribe la Torá, concuerdan en su valor gemátrico con los diámetros de los respectivos planetas. Y así acontece con todos los planetas que conocemos en nuestro sistema solar. Para tú conocer eso, o has estado allí, o has hablado con alguien de la NASA que tenga esos datos, pero hace 3.300 años. No es posible, ¿no? Hombre, claro que no. Pues como veis, a escala coincide a la perfección. En un 99,993%.
y ese 0,007% de margen de error seguramente lo comete la NASA. Así que imagínate hasta qué punto el idioma con el que se escribe la Biblia es correlativo y perfecto con la ciencia actual que conocemos hoy día. Lo mismo sucede con los colores. Los nombres de los colores ofrecen un valor gemátrico en base a la luz que desprenden a través del prisma. Lo mismo sucede con los elementos químicos de la tabla periódica, con notas musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Es un idioma que ha sido construido en base a los datos técnicos del objeto que describen. Atemporal, yo siempre lo digo. Cada uno puede corroborarlo por su cuenta, podéis mirarlo en casa, podéis buscar datos, recopilar, indagar por vuestra cuenta y os vais a percatar de que coincide al 100%. Sí, claro, porque además siempre invitamos a la gente a que lo hagan ellos mismos en sus casas y que por supuesto nuestros invitados exponen su conocimiento para que todos podamos hacerlos por nuestra cuenta en casa y comprobar. Exactamente. Todo esto está ahí, que no se lo está inventando ni Guillermo ni Alex, que todo está ahí, todo está escrito y simplemente tenéis que poneros, investigar un poquito y os invitamos también a compartir los resultados con nosotros, si queréis, en los comentarios del vídeo. Pero bueno, Guillermo, yo es que, de verdad, es que no he hecho ya muchos programas contigo, pero es que en todos me sorprendes y en todos consigues dejarme... Fíjate que en este caso, por ejemplo, cuando se estudia la carrera de teología, en España, por ejemplo, es así. Imagino que también será en Colombia, lo mismo Alex ahora nos saca de dudas, pero cuando en España uno estudia la carrera de teología, pues aprende el latín, aprende el griego, y en un hipotético máster después de la carrera, tiene como asignatura optativa el hebreo. Sin embargo, si la Biblia se empieza a escribir en hebreo, si el Pentateuco está originalmente en hebreo, lo más sensato sería de que se aprenda desde un principio el hebreo. ¿Por qué? Porque nos hubiésemos evitado muchísimas batallas entre ciencia y teología, conociendo esto desde el momento 1. Quizás deberían de reescribirse no solo la historia, sino que debería de reescribirse también la carrera basada en la Biblia, ¿no? Y bueno, por último, os dejo un texto que sale del libro del Zohar, que es el libro de Cábala por excelencia, ¿no? El más conocido. El libro del Zohar, que se traduce como el libro del esplendor. Si uno tira de Wikipedia, que no es siempre aconsejable, se va a encontrar con que dicen que el Zohar nace en España, en León, que lo escribió Moisés de León en el siglo XVI, entre el siglo XV y el siglo XVI, y que la Cábala nace en España en el siglo XV y XVI. Sin embargo, en la misma Wikipedia, uno encuentra, por ejemplo, nombres de cabalistas del siglo I. Es decir, la Wikipedia dice que la Cábala se inicia en el siglo XV y también dice la misma Wikipedia que ya existían cabalistas en el siglo I. Entonces aquí hay algo que falla. Yo voy a decir dónde se inicia la Cábala. La Cábala se inicia con el primer ser humano que pisa la Tierra, que es Adán. El primer ser humano, o el que representa al primer ser humano, Adán, es el primer cabalista de la historia. De ahí se lo pasa a Set, Set a Matusalén, Matusalén a Noé, Noé lo sigue luego entregando a su hijo, a Shem, él se lo pasa hasta llegar a Moisés, a Aarón, esto se lo van pasando generación tras generación, se lo van pasando a sus hijos, a sus nietos o a sus discípulos, hasta llegar a Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai en el siglo I es quien compila el Zohar. Lo que es el libro del Zohar lo compila Shimon Bar Yochai en el siglo I. O sea, que estamos hablando que la Cábala comienza al principio de los tiempos. Enteramente. Correcto. Absolutamente. Y Shimon Bar Yochai en el siglo I, ojo a este dato, dice lo siguiente. Os lo leo. El mundo gira y a su vez tiene forma esférica. Sobre él sus habitantes están de pie y cabeza abajo. Todas las criaturas de la Tierra que viven en distintos puntos de ella tienen apariencias distintas en color de piel, rasgos faciales, etc. El Sol determina cambios climáticos en cada zona, las estaciones. Además, alumbra una parte mientras la otra permanece en la oscuridad. En el mundo, mientras una parte está alumbrada, la otra en la oscuridad. Hay lugares iluminados siempre, como son países como muy nórdicos, Noruega, y que no se encontrará en ellos noche, sino en periodos de tiempos cortos, en los polos.
porque así está escrito en los Salmos. Es decir, y ahora el Zohar te revela dónde la Torá, o dónde la Biblia hebrea, te narra ese secreto. En Salmos 139, que la frase dice: te agradezco por las luminarias y son sorprendentes tus obras. Y este secreto es transmitido por la sabiduría de la Torá. Es decir, en esa frase está encriptada toda la información que Simón Bar Yochai luego plasma en el Zohar en el siglo I. Y ahora, acorde a nuestra cultura y acorde a nuestras universidades y a lo que enseñan nuestros profesores, ¿quién se supone que descubre que la Tierra es redonda? Pues Galileo y Copérnico, ¿no? Más o menos a la par. Pero sin embargo, Simón Bar Yochai, 1500 años se adelanta a estos dos personajes y ya nos está diciendo que la Tierra es redonda. Te voy a hacer una pregunta. Hasta tal punto llega, y de hecho lo sabía Simón Bar Yochai, lo sabía el patriarca Abraham, y lo sabía Moisés, lo sabía Adán, y lo sabían los seres humanos que han ido adquiriendo esos conocimientos secretos, que han sido todos instruidos en la Cábala, sabían que la Tierra era redonda. Te voy a hacer una pregunta, Guillermo, que en el programa que emitimos, esta primera parte que hemos emitido, porque a la fecha de emisión de este programa, el programa con José Aguayo, ya con Jack Detector, ya se habrá emitido en Arcadia. Una pregunta que le hicimos, creo que fue Jorge León, a mi socio Jorge León, a José. ¿Tú considerarías oportuno en un momento dado que convendría o que sería conveniente una revisión o reescritura de la historia como la conocemos realmente, la llamada historia oficial? Enteramente. Desde el momento 1, enteramente, sí. Sí, porque esto que tú acabas de demostrar, de verdad, deja para mí, bueno, yo ya es algo que yo siempre lo he dicho aquí en el canal, y es algo que la historia oficial, entre comillas, está manipulada, y si esto no es una prueba, nunca mejor dicho, que venga Dios y lo vea, porque ¿Sí? Si esto no es una prueba, que venga Dios y lo vea, porque realmente yo había oído algo de esto, y de hecho he estado otras veces por preguntártelo fuera con micro cerrado, tío, pero siempre hemos ido hablando de temas diferentes y nunca, pero algo había yo escuchado de que ponía algo de esto en este libro. Lo que pasa es que lo que tú has dicho, la Wikipedia realmente no es la fuente de información más fiable, porque en la misma web te pones dos datos diferentes, ya te está dando dos fechas diferentes. Nace Correcto. en España, siglo XV y XVI, nace en el siglo I. En fin, para que veamos que no siempre podemos fiarnos de lo que llaman medios oficiales. No quita que España haya tenido pues de los más grandes cabalistas, ¿no? Sí, está claro. Abundancia, Brabanel, Isaac Luria, puedo seguir, Maimónides, es un sinfín, ¿no? En Toledo. Oye, una pregunta, te quería yo preguntar, ya que estamos de Isaac Rabin, puede ser que nos cuenta este señor, Isaac Rabin. Bueno, Isaac Rabin fue el primer ministro de Israel que fue asesinado, el cual aparece en los códigos LS, como dijo Alex ya en el programa anterior, que aparecía el nombre del asesino incluso en la cuadrícula, la fecha, se le advirtió, de hecho Michael Drosnin le advirtió a través de un compañero suyo del gobierno israelí de que corría el peligro de un atentado, etcétera. Este hizo caso omiso y aconteció lo que estaba escrito tal cual, ¿no? Entonces todo esto fue lo que le dio fuerza a los programas del ELS, del código B, de los saltos de letra equidistantes. Y de hecho hoy por hoy los primeros ministros de Israel hacen muchísimo caso a los mensajes que les van dando ahora los cabalistas desde Israel mismo, porque lo conozco de primerísima mano, que por ejemplo al actual primer ministro o el que está en el aire, ¿no? Ese gobierno que está en el aire de Netanyahu, por ejemplo, él fue advertido en varias ocasiones, y de hecho en varias ocasiones el atentado estaba planificado y se demostró que estaba planificado. Y no acudió a ciertos viajes precisamente porque los cabalistas le dijeron que ni si le ocurriese sentarse en un avión. ¿La Iglesia Católica opina respecto de la cábala o es algo que ellos mantienen al margen? No, la llaman brujería, pero la llaman brujería más que nada por desconocimiento, ¿no? Por ignorancia. ¿Por qué? Pues porque posee un poder especial, que les quitaría a ellos el protagonismo, ¿no? O sea que la historia alrededor de la iglesia es la historia de siempre, ¿no? Cuando ellos es claro. Algo que ellos reconocen o que ellos Roma inmediatamente lo llama acto de brujería, acto de herejía y sin embargo
Y sin embargo, en toda regla, por supuesto. Y sin embargo, como podéis ver, todo es matemáticamente comprobable y no tiene nada que ver ni con magia ni brujería. Es algo... bueno, para ellos lo que es ciencia es brujería, pero tienen 2 de los telescopios más potentes del mundo, ¿vale? Vamos. Eso seguro. Y además se llaman, esos nombres muy curiosos, si no me acuerdo, se llaman Cerbero y Lucifer, creo que se llaman los telescopios, ¿vale? Cerbero y Lucifer, ¿vale? Bueno, pues vamos con esto, sí. Si te parece, Guillermo, vamos a dar paso a nuestro compañero Alex. Encantado, deseando estoy de escucharlo. Hola, no, muy interesante lo que nos comparte Guillermo y digo, no nos ponemos de acuerdo, pero nos ponemos de acuerdo. Es decir, es como si nos hubiéramos hablado, porque también en el pasado encuentro yo había tocado un poco ese tema del ADN y ahora que él lo trae, pues yo traje un poquitico de eso para... Sí, por eso precisamente lo traje, porque como tú terminaste con el ADN, digo, pues voy a iniciar yo ahora también con el ADN. Súper bien. Entonces les comparto ahí la pantalla. Me dicen si ya la están viendo. Ahora. Perfecto. Entonces sí, decía en el encuentro anterior que a mí me llamaba sobremanera la atención que estos cuernos de estos antílopes, de los que que son animales kosher, es decir, animales que se consideran según la tradición judía puros o limpios para ellos hacer estos instrumentos que el shofar se considera pues una trompeta sagrada porque se dice que fue el sonido que se escuchó cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí y es el sonido pues que es muy importantísimo para la tradición judía y también con el que derrumbaron las murallas de Jericó tocando el shofar. Entonces siempre dicen que son sonidos para el alma. Hablaba con alguien que decía que cuando uno escucha el shofar, y yo caí en cuenta cuando él lo decía, el alma como que reconoce ese sonido. Y yo recuerdo que cuando escuchaba, inclusive hasta en películas, cuando uno escuchaba ese sonido, uno como que le llama sobremanera la atención ese sonido, como que siente algo dentro que uno no puede explicar. En fin, entonces estos animales que uno ve como el kudú, el antílope, los mismos corderos, que son animales de los que sacan estos cuernos, pues es curioso que al entrelazar, como veíamos, se formaba esta doble hélice del ADN, la estaba explicando Guillermo hace un momento, y entonces me dio por profundizar un poco más, porque yo digo, son cosas que me he encontrado por curiosidad, por casualidad, no sé, porque me llaman la atención y me las encuentro. Entonces yo tocaba este evento que sucedió cuando los israelitas eran mordidos por serpientes y que Dios le dice a Abraham que construya una serpiente de bronce y que la entrelace en una vara y que el que mirara entonces esa serpiente sería sano. Eso es muy curioso por lo que decimos, si uno coge el shofar y le pone la cabeza de una serpiente, tú miras acá, es que ves el cuerpo prácticamente de una serpiente, es algo interesante. La serpiente de alguna forma, pues de pronto en las religiones le dan como una simbología negativa, pero acá también en la Biblia se le da otro tipo de terminologías. Por ejemplo, acá es un símbolo como de salvación, de sanación, y también hay una parte donde Yeshua, que yo lo llamo el Cristo, le dice a los discípulos ser prudentes como serpientes, ¿cierto? Y también refiriéndose a este pasaje, él dice que el Hijo del Hombre será levantado entre el cielo y la tierra, igual que Moisés levantó pues la serpiente en el desierto. Y es precisamente sobre esto que quería hablar, porque no deja de llamarme muchísimo la atención. Y hago una corrección que yo decía en el versículo, en el encuentro anterior, que era Josías, y no era Josías sino Ezequías, que fue un rey judío que combatió muchísimo la idolatría, porque desafortunadamente el pueblo judío, digamos con todos los pueblos con los que guerreaba, también con el mismo Egipto, pues tuvo mucha influencia, digamos, hacia la idolatría de alguna manera. Entonces es Ezequías un rey que va a combatir bastante esto. Bien, entonces Nehustán, sabemos que Ezequías lo destruyó, es decir, la serpiente que había hecho Moisés, porque los judíos la estaban idolatrando. Entonces lo que me llama a mí la atención es que, pues experimentando un poco con esto, lo que ustedes ven aquí es un texto en hebreo que cuando ese texto uno le cruza esta serpiente entrelazada o un shofar, pues casualmente las letras en hebreo que quedan resaltadas son el Yud Hei Bai Hei, es decir, el tetragramatón, el que nosotros llamamos el nombre sagrado de Dios. Pues resulta que este texto que estoy entrelazando aquí, donde vemos las ondas donde pegan, ¿sí las ven ahí claro o no? Son las letras en azul, ¿sí las ven? Sí.
Correcto. Entonces, al colocarla horizontal y mostramos ese texto, resulta que ese fue el texto que colocaron sobre Yeshua en la crucifixión. En la crucifixión colocaron Yeshua, rey de los judíos. Y resulta que aquí precisamente que hablábamos del salto equidistante de letras, si tomas de cada una de estas palabras, tomas exactamente la primera, o sea, a la derecha, tiene las 4 letras del tetragramatón, es decir, Yud, Hei, Bad, Hei. Entonces es muy curioso que esto estuviese en ese letrero. De hecho, se dice que los judíos pidieron se arrimaron y le dijeron a Poncio Pilatos que quitara ese letrero, que porque muchos iban a pensar que no, que él era el rey de ellos y no sé qué, pero algunos dicen que era porque se leía, ¿cierto?, de derecha a izquierda las primeras iniciales que se formaba las letras del tetragramatón. Entonces eso es curioso porque, miren, aquí lo coloco con un shofar y aquí está el texto de Yeshua, rey de los judíos, y de nuevo es la parte donde las ondas, digamos, del shofar o de esta serpiente casualmente coinciden, es decir, si lo tocas o pasas esto, tocaría exactamente las letras que forman el nombre sagrado. Es también interesante porque a los corderos, en la época después de sacrificios del templo, dice la tradición que les colgaban un letrero con el nombre del padre de cada familia, cuando los llevaban pues a sacrificar, como para identificarlo. Y de hecho es Aarón, el primer sumo sacerdote, y cuando hablábamos precisamente de la figura del pictograma que hemos encontrado en el Salmo 110 del sumo sacerdote, que se menciona allí que tiene una placa en la frente. Esa placa, que en el Éxodo 28 lo menciona, dice: harás un ornamento de oro puro y graba en él como en un sello apartado, ¿cierto? Apartado para el Eterno. Entonces está el nombre pues aquí de nombre sagrado. Entonces dice: átalo al turbante con un cordón azul en la parte delantera del turbante. Es decir, sobre la frente de Aarón entonces quedaba este nombre. Dice: porque Aarón lleva la culpa de los errores cometidos por los hijos de Israel. Y recordemos, pues, los que creemos en Cristo, de que se entiende que Él llevó nuestros pecados en la cruz. Entonces vuelvo a ese pasaje en el que Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo haber dicho que el Hijo del Hombre sería levantado como la serpiente que levantó Moisés, es muy curioso, y que además al entrelazar se toque justamente en esas letras, me parece muy curioso. Y lo que mencionaba ahora Guillermo es cierto. Francis Crick y Watson, ellos recibieron el premio Nobel por descubrir la doble hélice del ADN. Es muy curioso que Francis Crick en una entrevista decía, incluso yo lo tengo acá en un libro, donde él decía que nuestro ADN, él estaba seguro que fue implantado por una inteligencia extraterrestre de manera artificial, que dice: el hombre aparece caminando sobre la faz de la tierra de la noche a la mañana, y este cambio en la evolución del ADN no se da, porque si alguien había investigado el ADN son estos señores, por algo ganaron un premio Nobel, y ellos dicen: es imposible que ese cambio se diera de la noche a la mañana. Hay ciertos genes que fueron insertados artificialmente en nuestro ADN, dicen ellos. Entonces, eso, que lo diga una persona que ganó pues el premio Nobel y que han estudiado esto mejor que nadie, y dicen ellos que están seguros que el ser humano es producto de un cultivo extraterrestre, pero lo dicen ellos, ¿cierto? Extraterrestre no lo entendamos siempre como que son personas cabezonas de otros espacios, de otras galaxias, siempre lo asociamos con eso. Yo también he pensado que puede ser seres que pertenecen a otra dimensión, porque a mí me parece, por la idea esa del mínimo esfuerzo o el ahorro, que una nave venga a las Pléyades acá, pues es como raro, pues que un ovni se aparezca a las 2 de la mañana en una finca deshabitada no tiene mucho sentido, pero se han visto. Entonces, para mí tiene más sentido como que hayan seres interdimensionales, porque la misma física cuántica demuestra que hay más dimensiones, y que simplemente pueden cambiar de una dimensión a otra, y en esos cambios nosotros los podemos ver. Es lo que yo pienso, pues, pero bueno, me voy otra vez a la parte del ADN. Pero estos señores están seguros de que nuestro ADN fue modificado artificialmente por una inteligencia extraterrestre, y ellos dicen que nunca se va a encontrar eso en el eslabón perdido, es decir, nunca se va a encontrar esa evolución en el mono.
el que quiera que el hombre vino del mono y todo eso, que lo siga creyendo. Pero genéticamente está demostrado que no, genéticamente nosotros no venimos del mono. Totalmente, totalmente correcto. Totalmente. La evolución, claro, la evolución existe, las mismas especies se van modificando, claro, la evolución existe. De hecho, en cuevas supremamente oscuras se encuentran algunos pececillos que no tienen ojos, porque no los necesitan, están en la oscuridad, ¿cierto? Y todo se va modificando. Ya se dice que hace algunos años los niños ya, los jóvenes, ya están naciendo sin cordales. Pues de hecho cuando nacemos no tenemos cordales, pero que con el tiempo ya no la están desarrollando porque es como parte de la misma evolución que tenemos. Pero la evolución, como dicen estos señores, que se ve el ser humano caminando sobre la tierra de la noche a la mañana, porque así es como lo dicen, de la noche a la mañana apareció el ser humano caminando en la tierra y no se bajó de un árbol como dicen ahí, no, esto es algo distinto. Y de hecho, Alex, si me permites añadir, de hecho, lo que acabas de mencionar, hoy día está comprobado científicamente que se llama adaptación. Es una adaptación al medio, igual que los peces que acabas de mencionar, igual que los patos o las tortugas que estaba y las aves que estaba estudiando Darwin, ¿no? Y a ver, Darwin en todo momento lo que él ve, visualiza y lo que él plasma es una adaptación al medio, no una evolución de la especie, porque lo que es la especie en sí no muta para convertirse en otra especie, sino lo que hace es adaptar el pico, adaptar ciertas partes de su cuerpo para vivir en el ámbito en el que al que ha sido sometido. Pero es en toda regla una adaptación y lo has dicho bien. De hecho es que está científicamente comprobado que no hay eslabón perdido, jamás lo habrá, porque no lo hay, porque no es real. Y no solo estos dos señores lo pueden corroborar, sino otros 5.000 más como ellos que están vivos en la actualidad. Y además cualquier científico de renombre que conozcamos, ya se llame Darwin, Pasteur, todos los científicos de los que tanto se habla, hay que mencionar que en el caso de Darwin, por ejemplo, nadie menciona la página 98 de su autobiografía, en la que él mismo admite y afirma que a pesar de haber visto todos estos cambios supuestamente evolutivos, ¿no?, o adaptativos de las especies que ha observado, él tiene que admitir que a pesar de eso, todo parte de un diseño inicial. Es decir, él está admitiendo que existe un ente o algo que ha diseñado toda esa cadena de cambios en las especies. Estamos hablando, Guillermo, de que no se menciona esta página de la autobiografía de Darwin porque no interesa. No deja dinero, no interesa. No le dejaría dinero. Ten en cuenta que de la noche a la mañana acabaría con muchísimas carreras académicas, ¿no? No les interesa. Es lo que hablábamos antes, ¿no? En la historia oficial manipula la historia a su antojo, por así decirlo, para crear a su alrededor un halo de ingresos de dinero, de gentes, de seguidores que van a creer a pie juntillas y a ciegas la teoría evolutiva de Darwin, cuando bien decís vosotros que está desmontada por un montón de científicos e incluso por el propio Darwin. Exactamente, así es. Tal cual. Sí. Eso, y bueno, y ahora que lo mencionaba Guillermo, pues también me encontré, porque quise investigar quién fue el científico que había hablado de esta relación que se encontraba entre el ADN y el nombre sagrado que he mencionado. Y aquí está el nombre, entonces, de la Universidad de California, en el año 73, él encontró una asociación que había entre las letras que conforman el nombre de Dios con el ADN. Es decir, hay una secuenciación en el ADN, en las mismas, la doble hélice que veíamos, hay unos puentes de proteínas, que las proteínas que mencionaba ahorita Guillermo, ahorita las resalto, y la secuencia en la que se da sigue este orden, 10, 5, 6 y 5, que son los valores numéricos de estas letras, ¿cierto? De Yud-Bad-Hei. Entonces eso pues que se dé en el ADN, es como la firma del creador en el ADN, confirmando que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza, como lo dice el Génesis. Entonces esto es muy curioso. Mire, aquí están justamente esas proteínas que se corresponden, o estas bases nitrogenadas que se corresponden casualmente con esas letras: adeína, timina, guanina, citosina. Y estos son los famosos puentes que hablamos. Una de las hélices se hereda del padre, otra de las hélices se hereda de la madre, pero que se dé esa secuencia y que esa secuencia coincida numéricamente con el valor que tiene
el nombre sagrado es increíble, es decir, es una confirmación de lo que dice el Génesis, el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, y está la firma del Creador ahí. Entonces, es innegable que hay una relación absoluta aquí. Y lo otro, que es demasiado profundo, justamente yo pues que trabajo en el mundo de la informática, yo había escuchado de que los investigadores, los que trabajan en el diseño de memorias para computadores, se habían interesado por el ADN, y es lo que viene. Es muy curioso que ese es el nuevo sistema que viene, porque dice, si siguen trabajando los sistemas de almacenamiento como van, debido a la cantidad masiva de datos, pues los dispositivos van a ser obsoletos para almacenar todos esos datos. Y la mejor forma la encontraron en la naturaleza. ¿En dónde? En el ADN. Entonces es muy curioso que ya hay científicos, investigadores, que por ejemplo como Nick Goldman, él dice que en 1 gramo de ADN se puede almacenar 2 petabytes de datos. E incluso, por ejemplo, Microsoft ya ha comprado hebras de ADN, ¿cierto? Y ellos hablan de zettabytes de datos, es decir, es muy fácil almacenar, aunque bueno, fácil no, escribir es la parte compleja, pero almacenar los datos y recuperarlos después puede ser una molécula sintética de ADN, es increíble, pues porque es la mejor forma de almacenar información. La naturaleza lo ha tenido. Ellos dicen que la naturaleza evolucionó durante millones de años para crear esto. Yo creo que hay una inteligencia superior que creó eso y el hombre ahora se está dando cuenta. Entonces es una de las formas más eficientes, la forma más eficiente de almacenar información. Imagine usted en 1 gramo, prácticamente, como dice ahí, usted tener toda la información, o por ejemplo en un zettabyte, usted por ejemplo tener un disco duro en el que toda la información de la humanidad que se ha escrito hasta ahora usted la puede tener. Es increíble si usted tuviera una unidad de almacenamiento de ADN. Y eso es lo que se viene. Eso es lo que se dice que en los próximos años, y ya Microsoft está trabajando sobre eso. Entonces no, quería simplemente compartirles hasta ahí. De hecho, de pronto más adelante podríamos compartir cuál es la forma en que se almacena la información en una unidad de ADN, porque si ya existen, ya están trabajando en ellas y ya hay prototipos en eso. Entonces en un futuro no dirás voy a grabar en una USB, sino en una unidad que puede resistir miles y millones de años. De hecho se han encontrado, pensaban hasta clonar a un animal, un mamut prehistórico, porque habían encontrado sangre, y de la sangre se podía extraer ADN. Y hay 2 formas de extraer el ADN, pues, o una de las formas de la sangre y la otra es de los huesos. Y es bastante interesante que esos 2 elementos son muy importantes en la cultura judía. Cuando una persona, por ejemplo en los atentados vemos que se recoge la sangre. En el Génesis escuchamos cuando Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Siempre ha habido una creencia que la sangre es donde, digamos, de alguna forma reside el alma, ¿cierto? Y es interesante que muchos genetistas dicen que a futuro se podía clonar una persona recuperando su ADN, y se puede recuperar de los huesos, entre comillas, que es más difícil, pero se puede. Y es interesante porque las culturas occidentales ahora tienen muy de moda cremar, es decir, cuando alguien fallece, y por ejemplo ahora con estas cosas vemos que las personas las creman. Pero de hecho hay una película, no sé si la han visto, que se llama Cruzada, donde los mismos, digamos, curas que habían en ese tiempo en Jerusalén, cuando apilaban los cuerpos y los quemaban, ellos decían que no los quemaran, que porque si los quemaban no se podían resucitar posteriormente, que estaba prohibido. Es muy curioso porque cuando un cuerpo se calcina ya se pierde el ADN. Entonces los judíos siempre han tenido la tradición de guardar los restos. Y recordemos que hay un pasaje en la Biblia donde llevan a una viuda y pasan por encima, cerca de donde están los huesos de Eliseo, y vuelve a la vida el hijo de la viuda. Si han leído de pronto se pasa, me imagino que Guillermo lo ha leído. Entonces es muy curioso que se conserven los huesos, y ahí está el ADN, y que los científicos digan que algún día una persona, entre comillas, se podía resucitar o hacer un clon de esta persona. De hecho ya ahí se hablan de que se han hecho hasta experimentos. Y es muy curioso también que en la Biblia me habla en Ezequiel del valle de los huesos secos, donde él llega y les profetiza los huesos, y esos huesos se juntan y vuelven otra vez a la vida. Entonces cuando se habla de resurrección, de hecho a mí esta palabra ADN me parece muy curiosa, porque si tú lees a Adán, le quitas la segunda A, te queda ADN, ¿correcto? Entonces Ezequiel 37, Alex, aquí lo tengo anotado. Correcto. Entonces
Mira, es muy curioso porque yo perdí un familiar hace poco y hablaba justamente este tema, lo hablaba con él. Y él también pidió que sus huesos fuesen conservados. Es tan importante esta parte de los huesos, y lo digo, esto puede ser de pronto, no sé, un mensaje para las personas que tienen fe en la vida después de la muerte, los que creemos que el ser humano es más que una simple evolución de un mono bajado de un palo, los que creemos que el ser humano tiene una chispa divina que es inmortal. Entonces, no, es verdad. Mira que Jacob le hace jurar a José, si han leído esa parte, él le dice, júrame que llevarás mis huesos y que se construirá pues una tumba en una parte que él había comprado unas tierras. Y lo mismo hace José, le dice a los judíos en Egipto, dice, Dios os visitará y prométame que cuando él los lleve, ustedes llevarán mis huesos con ustedes. Y ellos se llevan los huesos con él. Pues los huesos de él se los llevan con ellos y se llevan los huesos de José a la tierra prometida, es decir, a Israel. También en el pasaje en el que Moisés ve la tierra prometida desde lejos, que él dice que él no va a entrar, y él dice que le permitan entonces que como José, que sus huesos sean llevados allá. Entonces mire que es tan importante eso. Hay una promesa, cuando una persona muere, lo que no muere es la fe, porque la fe va más allá de la muerte. ¿Por qué la fe no muere? Porque la está representada en los mismos huesos. Quien digamos de alguna forma pidió que se conservaran sus huesos, está demostrando que su fe va más allá de la muerte. No en vano en Israel las tumbas les colocan una piedra encima, no flores, sino una piedra, porque la piedra es un símbolo también de esa conexión con esa otra parte espiritual. Recordemos cuando Jacob tiene el sueño que ve una escalera por donde descienden los ángeles, que luego la llama Betel, porque dice que allí es casa de Dios, y él coge una piedra y la unge como símbolo de que era un lugar sagrado. Entonces vemos que las tumbas judías les colocan piedras, es un símbolo de la fe. Entonces las personas que depositan sus huesos o que se les conservan sus huesos, que hasta el día de hoy, por ejemplo, de los patriarcas se conservan, la tumba de David y todo esto, es un símbolo de la fe. Y creo que eso es algo que nos debe llamar nosotros la atención, y más en estos tiempos que estamos viviendo donde están muriendo miles de personas a diario, que los que tenemos fe no deberíamos de permitir que los huesos de nuestros familiares fuesen cremados. Pues dejo hasta ahí la reflexión. Muchas gracias. Pues Guillermo, que añade Mira, a esta magistral intervención, tío, porque esto magistral. es para levantarse y darle un aplauso a este hombre, ¿eh? Magistral, como siempre. A mí me gustaría finalizar con una invitación, ¿no? a lo que se denomina hoy ciencia moderna, la cual evidentemente en los debidos campos es verdadera ciencia y es la que nos ayuda a avanzar, la que nos facilita la vida, la que nos mantiene con vida, absolutamente, pero luego tenemos esa otra parte de la ciencia que es la especulativa, ¿no? La que nos deja siempre caer en una teoría tras otra, en una hipótesis tras otra, que luego la plasman en libros de colegio, pero que 6 meses más tarde tienen que volver a retocar y a cambiar, pues porque resulta que no era tan perfecta esa ciencia. Yo quiero dejar claro que la ciencia, una teoría científica o una hipótesis científica, si la llaman esa ciencia por excelencia, que es la que prevalece ante todo, tiene que ser perfecta, tiene que ser estadística infalible, comprobable y poder ser repetida en varias ocasiones. Lo cual la ciencia especulativa, en muchos campos, no en todos, ojo, pero en muchísimos campos, no se da. Y nos la están pintando como tal y no se da. Yo, si estuviese en mis manos, daría un presupuesto infinito con una tecnología puntera infinita, con los científicos de más renombre de este planeta, en el laboratorio de más renombre de este planeta, les daría todos los ingredientes que se encuentran en nuestro cuerpo humano. Ojo, no estoy hablando de clonar, sino de los ingredientes bases de todo lo que se compone en nuestro cuerpo, se los planto delante y les invito a que recreen la vida. Me siento a esperar y podría sentarme 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000 millones de años que jamás en la vida van a poder recrear ni una sola célula de nuestro cuerpo humano, con todos los ingredientes puestos en la mesa. Jamás van a poder recrear la vida. Y repito, no es clonación, no es coger una célula y de una célula sacar vida, no, porque ahí ya tenemos la célula hecha. Yo quiero una célula y les planto para ello todas las facilidades de este planeta.
jamás en la vida van a crear vida. Ni una sola célula. Nunca. Pues yo quiero, antes de despedirnos, dar la palabra de nuevo a Alex por si él quiere añadir algo más a este programa, que hoy ha sido cortito, pero hemos visto que intenso, porque hay muchísima información bien explicada, que es lo importante, y emplazamos obviamente a la audiencia a un cuarto programa que va a haber seguramente, porque de esto tenemos tema para rato. Así que Alex, por favor, si quieres añadir algo más. Sí, mira, no, yo quisiera, de pronto lo que les decía, estos tiempos lo vuelven a uno un poco sensible, y yo invito a las personas, los que creemos vida más allá de la muerte, los que tenemos fe en algo más, como decía, que simples manos bajados de un palo, los que creemos realmente que pertenecemos a algo más grande, yo diría que no deberíamos de permitir que se cremaran los huesos de nuestros familiares. Porque si nuestra fe viene de alguna forma del judaísmo y ellos lo han conservado, si nosotros miramos, y ya para terminar, había algo que se llamaba el Valle de Hinón y el Gehenna, que era un basurero que está en las afueras de Jerusalén, que ardía las 24 horas, donde a los criminales, a las personas que no enterraban, las colocaban allí y las cremaban. Pero las personas que habían tenido una vida digna, una vida de fe, las enterraban, y luego sus huesos eran puestos en osarios, los cuales sobreviven hasta nuestros días. Entonces, simplemente es como compartir esta chispa de fe con todos, que alguna persona de pronto le puede tocar. Y yo hablo desde mi familia, porque muchos en mi familia tenían ya, y hablo de que tengo familiares católicos de diferentes denominaciones religiosas, pero comprendieron con las cosas que les compartí a ustedes de que es verdad, no, los que tenemos fe, que de alguna forma tiene raíces judías, no debemos de cremar a los huesos de los familiares, no debe existir la cremación. Pues Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en ayudarnos a descubrir estos secretos. Iba a decir ocultos, pero como tú bien me corregiste un día, no están ocultos, simplemente hay que saber verlos, porque están a vista de todos. Lo que hay que saber es leerlos e interpretarlos. Así que ocultos, estos secretos anunciados en la Biblia, porque están anunciados en la Biblia y tenemos que saber verlos simplemente. Así que muchísimas gracias, Guillermo, por haber querido estar un día más aquí. Un placer como siempre, contigo y con Alex. Nada más que añadir. Un placer. Buscad y hallaréis. Exactamente, ¿Sí? Busca y hallarás. Sí. Alex, a ti también agradecerte eternamente, a pesar de que sabemos que has estado antes de iniciar esta grabación bastante ocupado y aún así has querido estar con todos nosotros. Muchísimas gracias, y te emplazamos a que nuevamente nos acompañes en otro programa que seguramente prepararemos con Guillermo, y otra vez agradecértelo. Claro, un abrazo a ustedes y que Dios los bendiga y los proteja. Pues amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. No olvidéis pasaros por los canales de Guillermo y de Alex, que habéis visto pasar el cartelito durante todo el vídeo. Abajo en la descripción tenéis los links. Y recibid un enorme saludo de Arcadio Zona 51 y os esperamos en el próximo vídeo.